hoy, por eso pensaba dar media clase, pero no. Y después la otra media clase, pero no tenemos que terminar hoy. Porque dentro de 8 días tendríamos el examen de Adam Smith. Hoy termino con Adam Smith. El miércoles empiezo con David Ricardo y después tendríamos 2 o 3 clases de David Ricardo. Eso ya lo veríamos la próxima clase, porque ahorita ya no hay tiempo para explicar, ¿sí? Y ver fecha de examen de Ricardo y ver fecha del examen final. Pero, perdón, por lo pronto, yo espero terminar hoy con Adam Smith. A lo mejor me voy a ir un poco rápido. Pero bueno, para empezar, entonces, déjenme ver lo de compartir, que híjole, también aquí es problema. Disculpe, profe, entonces el control de lectura de Adam Smith, ¿cómo lo El vamos a entregar? control de lectura sería para entregarlo o sea, el examen sería de este miércoles en 8. El control de lectura sería para entregarlo el lunes de hoy en 8. Apunta, Sí, Pati, profesor, estoy anotando. Control de lectura dentro de 8 días y examen de este miércoles que viene en 8. Porque el lunes que viene, si no mal entiendo, es día feriado, ¿no? Y profe, no hay clase. Sí, maestro. No hay clase. Por ejemplo, yo confundí fechas y ya entregué el control de lectura. Está bien, no hay ningún problema. Sí, profe, había usted dicho que el examen iba a ser este próximo miércoles. Sí, pero no terminamos. ¿El de Adam Smith? Sí. Sí, pero no terminamos. Hasta hoy vamos a terminar. 8. Entonces, pero bueno, mucho mejor, así ya no tienes que preocuparte, compañera. Gracias. Bien, entonces, a ver, estamos viendo lo de trabajo comandable, la diferencia entre trabajo materializado y trabajo comandable, y lo que es la fuente del valor y lo que es la medida real del valor de la mercancía. Déjenme. Oh. A ver. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ya se ve la pizarra. Ah, perfecto. Qué bueno que fue rápido. Bien. Continuando, tenemos que, habiendo seleccionado a trabajo comandable, o sea, trabajo comandable tiene que ver con este concepto de la cantidad de trabajo que una mercancía puede controlar, puede adquirir finalmente en el intercambio. Habiendo seleccionado trabajo comandable como la medida real del valor de cambio, Smith continúa con la cuestión que él llamó el regulador del valor o la regulación del valor. Esto es, el valor real de una mercancía, el valor real, era medido por la cantidad de trabajo que compraría. ¿Sí? Pero ¿cómo era regulado este valor real? En otras palabras, ¿qué determinaba que la mercancía controlaría solo esa cantidad de trabajo y no más ni menos que esa cantidad? Smith, desde luego, como hemos visto,
consideraba que una mercancía poseía valor debido al hecho de que era producto del trabajo social. O sea, la fuente del valor, ¿sí?, era el trabajo que se había gastado en la producción de una mercancía. Ahora bien, ¿qué tanto era la cantidad de trabajo social empleado en producirla, capaz de regular el monto de trabajo que esa mercancía compraría, controlaría o adquiriría en el intercambio? Esa fue una contradicción, o la contradicción que llevó a Smith a establecer la diferencia entre la fuente del valor y la medida real del valor de la mercancía. ¿Sí? Repito, ¿qué tanto era la cantidad de trabajo social empleado en producir una mercancía capaz de regular el monto de trabajo que esa mercancía compraría, adquiriría o controlaría en el intercambio o en el mercado? El análisis de esta cuestión o de este problema, Smith lo desarrolló para dos circunstancias. ¿Sí? Analizar esta vinculación entre... ¿Cuáles son estas dos condiciones? Bueno, simple. Ya saben lo que es una economía mercantil simple, una economía artesanal, suponiendo que existe una economía artesanal pura. ¿Qué pasa en esta economía? ¿Cuál es la relación entre trabajo materializado y trabajo comandable? Bueno, de acuerdo con Smith, ¿sí?, lo que él plantea es que en una economía mercantil simple, trabajo materializado es igual a trabajo comandable. En otras palabras, que la cantidad de trabajo que se gasta en una mercancía para producir una mercancía en una economía mercantil simple, ¿sí?, esa cantidad de trabajo adquiere en el mercado la misma cantidad de trabajo. ¿Sí? Trabajo materializado, por tanto, es igual a trabajo comandable, ¿no? Y esto simplemente por el hecho de que en esta economía, recuerden, los trabajadores son propietarios de sus medios de producción y la única fuente del valor es trabajo materializado. Y ese trabajo materializado, las cantidades de trabajo que se gastaron en producir una mercancía, cuando se intercambia en el mercado, adquiere la misma cantidad de trabajo. Se intercambia por la misma cantidad de trabajo. Controla la misma cantidad de trabajo en una economía mercantil simple. No controla ni más ni menos que la cantidad de trabajo que se gastó para producir esa mercancía. Por eso es que el trabajo materializado o gastado en la producción de una mercancía es igual que la cantidad de trabajo que esa mercancía puede adquirir, puede controlar, puede atraer en el mercado. Es igual a trabajo comandable. ¿Sí? Si en una mercancía, por decir algo, un par de zapatos se requirieron 25 horas de trabajo, bueno, ese par de zapatos, cuando se intercambia en el mercado, solamente puede atraer o adquirir o controlar en el mercado otra mercancía u otras mercancías que en su conjunto sumen 25 horas de trabajo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, maestro. Bueno. Ahora, el problema o la cuestión, ¿sí?, la contradicción que ve Smith
viene para el caso de una economía capitalista. En este caso, lo que plantea Smith es que trabajo materializado es diferente que trabajo comandable. En otras palabras, ¿sí? De acuerdo con Smith, con su planteamiento, la cantidad de trabajo que una mercancía puede atraer en el mercado, puede adquirir en el mercado, es mayor que la cantidad de trabajo gastado en la producción de una mercancía. En otras palabras, que la medida real del valor de la mercancía es mayor que la fuente del valor de la mercancía, la cantidad de trabajo materializado. ¿Sí? De acuerdo con Smith, por ejemplo, ese par de zapatos, ¿sí?, que se adquirió para el cual se gastaron 25 horas de trabajo, en una economía capitalista va a traer, por decir algo, 30 horas una sola mercancía, para la cual se gastaron 30 horas de trabajo, ¿no? O un conjunto de mercancías que tienen un mayor valor. Si quieren, a ver, a ver si les sirve este ejemplo. Se los voy a poner muy sencillo, ¿eh? Ahí él lo pone con shillings y libras. Pero bueno. Vamos a suponer, ¿sí?, que una camisa, para producir una camisa se requieren 2 horas de trabajo. Vamos a suponer que $50 es el valor o lo que se le paga de una hora de trabajo. O sea, es el salario por una hora. Ahora bien, suponiendo que 100 pesos es el valor del trabajo Miren. Es el valor del trabajo contenido en una camisa. O sea que para producir una camisa se requirieron
100 pesos. En otras palabras, se requirieron 2 horas de trabajo, ¿sí? Ahora bien, esta camisa, según lo plantea Smith, obviamente no la puede vender en 100 pesos el capitalista, sino los capitalistas o el capitalista, ¿sí? Vamos a suponer que espera una ganancia o obtiene una ganancia de 25 pesos. Es la ganancia capitalista. Por lo tanto, lo que tenemos es que el precio de venta o el valor de venta de la camisa son 125 pesos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Por qué Smith dice que trabajo comandable, ¿sí?, o la cantidad de trabajo que una mercancía puede adquirir en el mercado es mayor que la cantidad de trabajo que contiene esa mercancía? Bueno, ¿alguien me lo puede decir aquí? ¿Explicar? ¿Cuántas horas de trabajo tiene esta mercancía? 2 horas. Tiene 2 horas, ¿sí? Porque costó 100 pesos producir. Sin embargo, con 125 pesos, ¿cuántas horas de trabajo se pueden comprar si el capitalista reinvierte estos 125 pesos? 2 horas y media. 2 horas y media, exactamente. De acuerdo con Smith, estos 125 corresponden a 2 horas y media, que si los destina a comprar trabajo para el siguiente periodo, ¿sí?, podría comprar, ¿sí?, para 2 jornadas y media de trabajo, ¿sí? Por eso es que trabajo comandable, de acuerdo con Smith, es mayor que trabajo materializado. De esta manera, lo que estamos viendo, tal y como él explica, la importancia del concepto de trabajo comandable tiene más que ver con una teoría de la acumulación que con una teoría de la determinación del valor de cambio de las mercancías. O sea, aquí, tal y como Smith lo plantea, se ve que él está más preocupado con las cuestiones de la acumulación de capital, el concepto de trabajo comandable, que con una teoría del valor de las mercancías. Y es esto lo que lo lleva a esta contradicción entre trabajo comandable y trabajo materializado. ¿Sí está claro? A mí no me quedó muy claro, maestro. No sé si podría repetirlo. Sí. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que para producir una camisa se requieren 2 horas de trabajo, ¿sí? Ahora bien,
Como se requieren 2 horas de trabajo, hay que contratar un trabajador, ¿sí? Al cual se le paga 50 pesos por hora de trabajo. Como se requieren 2 horas de trabajo, entonces se le han pagado 100 pesos al trabajador. Entonces, el trabajo contenido en la mercancía, ¿sí?, es de 2 horas, que costó 100 pesos. ¿Hasta ahí me sigues? Sí, sí, maestro, sí, sí lo entiendo. Ahora bien, pero el capitalista, como lo plantea Smith, no lo puede vender a 100 pesos, porque si no, no obtendría una ganancia. Dice, supongamos que la ganancia capitalista va a ser de 25 pesos y que por lo tanto él lo va a poder vender esta camisa a 125 pesos. ¿Ok? ¿Me Sí, sigues hasta ahí? maestro. Sí, sí, Bueno. sí. Si este va a ser el precio de venta, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto costó? ¿Sí? ¿Cuánto trabajo costó producir una mercancía? 2 horas de trabajo. ¿En cuánto se vende? En 125 pesos. Para el siguiente periodo de acumulación, si el capitalista reinvirtiera esos 125 pesos, ¿cuánto trabajo puede adquirir en el mercado? Las 2 horas y media. 2 horas de los 100 pesos más 25 pesos. Con esos 25 pesos puede comprar media hora de trabajo y por lo tanto puede adquirir más cantidad de trabajo. Por eso es que él dice que trabajo comandable, la cantidad de trabajo que una mercancía puede adquirir en el mercado es mayor que la cantidad de trabajo que se requirió para producir. ¿Ya quedó más claro? Entonces, propiamente esa es la contradicción que existe, que su valor en trabajo materializado es menor que el trabajo que se puede adquirir en el mercado. Sí, eso es su contradicción de su teoría del valor. La contradicción entre trabajo materializado o trabajo gastado en la producción de una mercancía y la cantidad de trabajo que esa mercancía en el mercado puede adquirir. O sea, él no desarrolló, no continuó desarrollando con la teoría del valor. ¿Por qué? Porque se empezó a preocupar, ¿sí?, más que por la teoría del valor propiamente, lo empezó a vincular con la teoría de la acumulación de capital. Y empezó a ver que en el intercambio, ¿sí?, una mercancía puede adquirir más trabajo, permite adquirir más trabajo, que va a ser benéfico ¿para qué? Para la acumulación de capital. ¿Por qué? Porque se va a poder adquirir más trabajo que el trabajo que se requirió para producir esa mercancía. ¿Sí? Ok, ¿Queda más maestro. claro? Sí, sí, maestro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, esta contradicción, ¿sí?, lo lleva a plantear, según él, o de acuerdo con su lógica, a tener que hablar de lo que él llama, en lugar de seguir con una teoría del valor, ¿sí?, introduce el concepto de precio natural. De las mercancías. ¿Por qué? Porque en la sociedad capitalista el regulador del valor ya no era la cantidad contenida
de trabajo en una mercancía, sino que debe de ser encontrado, ¿sí?, investigando la manera en que los niveles de equilibrio, el precio natural, ¿sí?, tienden hacia ese precio natural. Y por lo tanto, analizar los factores que intervienen en esos elementos que conforman el precio natural de la mercancía, los cuales son que el precio natural, ¿sí?, va a estar determinado o va a estar en función de lo que él denomina salario natural más ganancia natural más renta natural. Él ahora habla de este concepto de precio natural, que es el que va a determinar el precio de las mercancías, cómo los precios de mercado tienden hacia su precio natural. Ya no va a estar en función del valor de las mercancías determinado por la cantidad de trabajo requerido para su producción, sino que ahora el precio natural va a estar en función de los elementos que lo componen, que son el salario natural, la ganancia natural y la renta natural. Por lo que ahora lo importante es ver cuáles son los elementos, cuáles son los factores que dan lugar a que el salario de mercado tienda hacia su salario natural o hacia el salario natural, que la ganancia de mercado tienda hacia la ganancia natural y que la renta, ¿sí?, de mercado tienda hacia la renta natural. De ahí que entonces ahora él se aboque a analizar esos elementos o esos factores que hacen que todos los elementos de mercado, todas las variables de mercado, salario, ganancias y renta, tiendan hacia sus magnitudes naturales. Y empecemos con el salario. Es el más importante. Bueno, los tres son, pero es el que más le interesa a Smith. ¿Por qué? Porque es el que está determinando, ¿sí?, las cantidades de trabajo. Bien. Con respecto al salario, ¿sí?, de acuerdo con Smith, este consiste en la parte del trabajo después de las deducciones de ganancia y renta. ¿Sí? O sea, una vez que se pagan ganancia y renta, lo que queda del trabajo es lo que resta para el salario de los trabajadores. Y de acuerdo con Smith, debe de existir un salario mínimo que el trabajador debe de recibir para su subsistencia y reproducción. ¿Sí? Entonces, ¿es la parte de qué, perdón? ¿perdón? ¿El salario consiste en una parte del trabajo? Es el salario, ¿sí?, es la parte, o sea, el trabajador desarrolla, ¿sí?, todo o gasta, ¿sí?,
determinadas cantidades de trabajo para la producción de una mercancía. Ahora, tal y como lo plantea Smith, es que de esas cantidades de trabajo, una parte, ¿sí?, de ese trabajo se va a destinar a la ganancia y otra parte, ¿sí?, se va a destinar a la renta. Y lo que queda de esas dos variables, ¿sí?, se va a destinar al salario. Sí, ok, gracias. ¿Ok? Es un remanente. Ahora bien, este remanente de la cantidad de trabajo debe de ser un determinado nivel de salario que sea el necesario para la subsistencia del trabajador. O sea, el concepto de salario que manejan los clásicos, Smith y Ricardo, es el salario de subsistencia, ¿sí?, que debe de ser simplemente el necesario para su reproducción, digamos, biológica, de él y de su familia y de la clase social de los trabajadores como tales. ¿Sí? Entonces, este debe ser el salario natural, de acuerdo con Smith, al cual debe de tender todos los salarios de mercado, a este salario de subsistencia. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que hacen que el salario de mercado tienda a su salario natural de subsistencia? Factores determinantes. De que el salario de mercado tienda hacia el salario natural. Y de acuerdo con Smith, son dos factores principalmente lo que hacen que el salario de mercado tienda hacia, ¿sí?, el salario de subsistencia. Uno son movimientos de la población. Y para lo cual usa la teoría malthusiana de la población. ¿Sí ya han oído de la teoría malthusiana de la población? No, profe. No, profe. La teoría malthusiana de la población, o sea, la teoría de Malthus, es que la población varía según las condiciones económicas por las que pasa la economía capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en los periodos de recuperación y auge aumentan los ingresos de los trabajadores y durante ese periodo los trabajadores se reproducen, tienen los ingresos suficientes necesarios para poder reproducirse porque su ingreso ha aumentado. ¿Sí? Entonces, la población aumenta. Sin embargo, cuando la economía entra en crisis y en desaceleración y crisis económica, ¿qué es lo que sucede? Que los ingresos de los trabajadores se reducen. ¿Sí? Se reducen y por lo tanto disminuye su capacidad de reproducción. Y por lo tanto, ¿sí?, disminuye, ¿sí?, la oferta de trabajo.
Y eso va a hacer que se recupere, ¿sí?, la ganancia capitalista que se había perdido por el aumento de los ingresos. Y entonces eso hace que los ingresos o los sueldos de los trabajadores que habían aumentado con el hecho de que haya aumentado la oferta de trabajo, por un lado, y por otro lado que la economía haya entrado en un periodo de recesión, haya aumentado la oferta de trabajo, eso obliga a que los salarios empiecen a disminuir nuevamente hacia el salario de subsistencia. Que disminuyan los salarios paulatinamente hacia el salario de subsistencia. Y así, nuevamente, la economía se vuelve a recuperar, empieza a aumentar los ingresos de los trabajadores, ¿sí? Empieza a haber mayor capacidad de reproducción, mejores condiciones, aumenta la oferta de trabajo, empieza a aumentar, ¿sí? Aumenta los ingresos, pero conforme aumenta la oferta de trabajo, también el ingreso empieza a disminuir por el aumento de la oferta de trabajo y la economía también empieza a entrar a un periodo de crisis que también obliga a la disminución del salario de los trabajadores. Y así es como el salario de mercado tiende a nivelarse o tiende a ser regulado, ¿no?, hacia el salario de subsistencia. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Sí, profe. maestro. Bueno. 2. El otro factor que hace o que permite que los salarios de mercado tiendan a su nivel natural de subsistencia, ¿sí?, es el poder de negociación entre trabajadores y capitalistas. Esto es, aquí Smith introduce esta cuestión de la lucha de clases entre trabajadores y capitalistas para explicar cómo es que el salario de mercado tiende hacia el salario natural. ¿Sí? Y aquí da 3 elementos que en este proceso de negociación entre trabajadores y capitalistas, para explicar cómo el salario de mercado tiende hacia su salario natural. Uno es, ¿sí?, que el menor número de capitalistas permite mayor capacidad de organización entre ellos. O sea, como son los capitalistas son en menor cantidad, tienen mayor capacidad de organizarse entre ellos, ¿sí?, y agruparse para tratar de impedir que aumenten los salarios, ¿sí? El segundo factor es la cuestión legal.
Esto es, ¿sí? Que las leyes están organizadas fundamentalmente para apoyar a los capitalistas. ¿Cree que lo pueda repetir, por favor, profe? Sí, que las leyes están organizadas para proteger a los capitalistas. ¿Sobre todo en qué sentido? Sobre todo en el sentido de que los trabajadores tienen mayor dificultad, ¿sí? Para poder organizarse como sindicatos ante las leyes. Y el tercero es que los capitalistas, en casos de que la lucha entre trabajadores y capitalistas lleguen al extremo de plantearse las huelgas, los capitalistas tienen mayor capacidad para sobrevivir a las huelgas, mayor capacidad económica. ¿Sí? Dado que tienen mayores recursos monetarios, mayor riqueza, ellos pueden aguantar más la prolongación de las huelgas que los trabajadores, dado que estos lo que reciben es un salario de subsistencia, o sea, simplemente el necesario para sobrevivir durante un determinado tiempo, digamos un mes, 2 meses, pero no más, ¿no? Entonces, estos elementos obligan o permiten que el salario de mercado tienda hacia el salario natural. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Pero maestro. en el primer punto, en donde el menor número de capitalistas permite mayor capacidad de organización, se refiere a que mientras menos competencia entre capitalistas haya, ellos se pueden organizar para mantener un salario bajo. Sí, que en un momento dado que los capitalistas, de acuerdo con Smith, vean que sus intereses son afectados, dejan a un lado la competencia entre ellos y se Sí. organizan entre ellos para enfrentar la lucha con los trabajadores. Ok. Y en estos 3 factores determinantes se muestra que en todos estos casos los capitalistas tienen una mayor ventaja por la cual ellos pueden mantener los salarios en A el nivel de mínimo. subsistencia, exactamente. ¿Sí? Eso que se pueden organizar, como son menos que los trabajadores, tienen mayor capacidad de organizarse entre ellos, ponerse de acuerdo para enfrentar la lucha sindical. 1. 2. Respecto a la cuestión legal, ¿sí? En el sistema capitalista, las leyes están organizadas
para proteger a los capitalistas e impedir, sobre todo, que los trabajadores se organicen en sindicatos. O sea, les ponen mayores trabas a las organizaciones laborales que a las organizaciones de los capitalistas. Y tercer elemento es que los capitalistas, dado que tienen mayores recursos, tienen mayor capacidad para enfrentar la lucha con los trabajadores. Si es que la lucha llega a la huelga, bueno, los capitalistas, ¿sí?, tienen mayor capacidad económica para enfrentar la huelga que los trabajadores. ¿Sí? Profe, ¿y estos tres factores hacen que el salario de mercado tienda al salario natural? Tienda hacia el salario natural de subsistencia, junto con el del movimiento de la población. El primero, el movimiento de la población, tiene que ver con eso, con el movimiento de la población y en alguna medida con el movimiento económico de la economía. ¿Sí? Y esto, el segundo punto, tiene que ver más con cuestiones políticas y sociales. Esos tres elementos. ¿Sí? Bien. Finalmente, ya para terminar, porque ahora sí, ya se me está haciendo un poco tarde, el concepto de ganancia. ¿Sí? ¿Cuál es el planteamiento que hace o que tiene Smith con respecto a la ganancia capitalista? Bueno, ahí Smith no es muy claro. Simplemente lo que plantea Smith es que un elemento muy importante que influye sobre el nivel de la ganancia, ¿sí?, es el de la tasa de interés. En este sentido, lo que plantea Smith es que existe una relación directa entre los movimientos de la tasa de interés y los movimientos de la tasa de ganancia. En otras palabras, que un aumento en la tasa de interés es un indicador de que hay un aumento en la tasa de ganancia. O un descenso en la tasa de interés, hay un descenso en la tasa de ganancia. Sin embargo, hay una cuestión importante que plantea Smith, que ya empieza a plantear él, y después de otra manera lo plantea Ricardo, y después Marx lo plantea de otra manera, pero Smith lo empieza a plantear. Es que la tasa de ganancia va a tener una tendencia descendente en el proceso de acumulación de capital. En otras palabras, que con el desarrollo de la acumulación de capital, particularmente con el aumento en la competencia capitalista, con el aumento en el número de capitalistas que intervienen cada vez más, ¿sí?, en el proceso productivo, eso va a dar lugar a que en el largo plazo la tasa de ganancia tienda a descender. ¿Sí? ¿Podría repetir eso, por favor? Sí, que el planteamiento de Smith con respecto a la tasa de ganancia es el primero que empieza a plantear esta cuestión que les preocupa después a Ricardo y a Marx, que es los movimientos de la tasa de ganancia en el largo plazo, y que es su tendencia a descender, a disminuir en el largo plazo. Pero que Smith lo plantea en el sentido de que la causa que da lugar a este descenso de la tasa de ganancia es el aumento en la competencia capitalista. El aumento en el número de capitalistas que participan cada vez más en el proceso de producción. Eso va a dar lugar a que la ganancia tienda a descender en el largo plazo. Y tiende a dar lugar
a que en el largo plazo la economía llegue a un estado, es lo que él llama un estado estacionario, o sea, a un estado, a un nivel de la economía en que esta ya no va a crecer, sino se va a mantener estacionada. ¿Por qué? Porque ya no va a haber incentivo para seguir participando en la competencia capitalista por el nivel de la tasa de ganancia. Y finalmente, con respecto a la renta, de acuerdo con Smith, la renta es el precio pagado por el uso de la tierra. Permítanme. Sí, bueno. Bueno. Sí, yo ya en un momento. Ok, hasta luego. Repito, de acuerdo con Smith, la renta es el precio pagado por el uso de la tierra a los terratenientes por parte de los arrendatarios capitalistas y que los terratenientes son capaces de apropiarse de una parte del producto generado por los trabajadores en virtud del monopolio de la propiedad monopólica que tienen sobre la tierra. ¿Qué tiene eso, profe, por favor? Que, de acuerdo con Smith, ¿sí? La renta es el precio pagado por el uso de la tierra que los terratenientes son capaces de apropiarse en virtud del poder monopólico que tienen sobre la propiedad de la misma. Y de acuerdo con Smith, la tasa natural de la renta tiende a ser un máximo o a crecer. ¿Qué es lo que les preocupa a Smith y a Ricard? La tendencia creciente de la renta en el largo plazo. Por eso es que ellos están en contra de la lucha o están por la lucha de disminuir la renta territorial. ¿Por qué? Porque está afectando a la ganancia capitalista. Por lo que, en resumen, ¿qué es lo que tenemos con respecto a la teoría de la distribución en Smith? Que el salario lo manejan a nivel de subsistencia o lo maneja a nivel de subsistencia. La ganancia la concibe como una ganancia con tendencia decreciente, vinculada a la tasa de interés, y la renta, ¿sí?, como una tendencia creciente en el largo plazo hacia un máximo. Y con esto terminamos ya Smith, su teoría del valor y su teoría de la distribución. ¿Preguntas, dudas? ¿Puede repetir rapidito lo de, en resumen, la teoría de distribución de Smith, por favor, maestro? Pues que la teoría de la distribución de Smith la podemos resumir en el sentido de que concibe al salario a nivel de subsistencia como un salario que se mantiene a nivel de subsistencia, como la tasa de ganancia que tiende a decrecer en el largo plazo por la creciente competencia capitalista y que está vinculada, ¿sí?, de manera directa con la tasa de interés, y finalmente que la renta es el precio
que reciben los terratenientes por la propiedad monopólica que tienen sobre la propiedad territorial, cuya tendencia en el largo plazo es hacia un máximo. Ok, maestro, gracias. Nada. Bueno, entonces, quedamos. El miércoles empiezo con David Ricardo, que pienso dar unas 3 o 4 clases. Ojalá y podamos tener las 4, si no con 3 serán suficientes. Y la próxima clase vamos a ver fecha para el examen de Ricardo y fecha de examen final. Y dentro de este miércoles en 8, de pasado mañana en 8, tenemos el examen de Adam Smith. ¿Ok? Claro, maestro. Gracias. Les agradezco su asistencia y ahora sí me retiro rápidamente. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestro. Bye. Al profesor, hasta luego. Hasta luego.